En un lugar misterioso, un lugar en donde nadie sabe sobre su ubicación, se encontraba una especie de castillo oscuro, cubierto de lava, fuego, y todo eso era de un color púrpura. El lugar era totalmente inhabitable para un ser humano. Pero eso sí, ahí se encontraban monstruos de todo tipo. Más exacto, el ejército de Adira. Y hablando de Adira, él se encontraba dentro de aquella mansión. Adira estaba sentado en su trono, con los ojos cerrados, mientras que tenía agarrada su espada y la tenía pegada en su frente. Adira estaba meditando, hasta que escucharía en cómo alguien entraba en ese lugar de forma abrupta y ruidosa. Ese alguien era Echidna, la cual estaba en muy malas condiciones, debido a lo que Surya le hizo en su ojo. Adira luego abriría lentamente sus ojos, y vería a Echidna en ese estado. ¿Qué te ha pasado?, le pregunta a Adira. Echidna, aún con múltiples heridas, le responde. Señor Adira. No me va a creer lo que he visto. Adira la miraría fijamente y decirle. Incluso un dragón puede ser quemado con sus propias llamas. Si creo en eso, entonces también voy a creer lo que me dirás. Por lo que Echidna finalmente hablaría y le responde. Señor. Lo encontramos. Después de tanto tiempo lo encontramos. Diría refiriéndose a Surya. Adira se enteraría de eso, y mostraría una gran sorpresa, por lo que lentamente se levantaría y diría. Pues. Parece que ha llegado la hora de acabar con él. Yo mismo iré ahí. Adira luego le preguntaría sobre la ubicación de la casa de Surya, y Echidna se la daría. Adira lentamente mostraría una sonrisa malévola, y desaparecería en una tormenta negra. Ahora nos centramos con Wendy, la cual aparecería enfrente de la casa de Surya. Después de todo lo que Erza le dijo al demonio, Wendy sabía que esas palabras afectaron a Surya, y ella quería consolarlo, y sabía que el único lugar en donde podría estar era su casa. Wendy entraría en la casa de Surya a paso lento. Surya, ¿estás ahí?, preguntaría Wendy. Volviendo con los demás, Erza estaría con una mirada seria, para luego empezar a ver a los demás. Todos estarían mirándola incrédulos, pero habían dos personas las cuales miraban molestas a Erza, y esas personas eran Lysandra y Mavis. Erza notaría sus miradas y les pregunta. ¿Por qué me miráis así? Y Mavis finalmente hablaría y le dice. Eres una estúpida, Erza. ¿Tienes idea del gran daño que le acabas de provocar a Surya? Erza se sorprendería de la manera en la que Mavis le habló, era la primera vez que le hablaba de esa manera. ¿De qué habla, primer maestra? Yo solo he dicho lo que tenía que decir, y lo sigo diciendo. Surya es culpable de algo que no quiere decir, pero Lysandra la interrumpe y le dice. Ya basta. Tienes razón, Surya ha hecho algo en el pasado del que se arrepiente, pero no lo hizo a propósito. No tienes ni idea de lo tanto que sufrió. Mavis continuaría y diría. Erza, tu pasado fue un infierno. Pero el pasado de Surya es equiparable a 10 infiernos. Solo te diré que Surya y tú tenéis mucho en común si se habla de vuestro pasado. Pero la vida de Surya está plagada de tragedia, angustia, y dolor. Erza, al oír lo que Mavis y Lysandra le dijeron, no pudo evitar en mostrar una sorpresa, y en ese momento, empezaría a sentir un dolor en su corazón, y se preguntaría en su mente de que todo lo que le dijo a Surya fue lo correcto o no. Volviendo con Wendy. Ella, luego de adentrarse más a la casa de Surya, iría a la sala de estar, y ahí lo vería. Vería a Surya sentado en una silla enfrente de la hoguera, mientras que bebía una pequeña botella de ron. Surya estaba de espaldas, y Wendy no podía ver que Surya estaba derramando lágrimas. ¿Surya? Llamaría a Wendy, por lo que Surya finalmente se secaría sus lágrimas, y le dice a Wendy. Wendy, ven, siéntate. La peliazul, haciendo caso, cogería una silla y se sentaría al lado de Surya. Wendy luego miraría a Surya con una mirada preocupada. Al ver que Surya tenía la cabeza hacia abajo, veía en cómo sus ojos estaban un poco rojos por llorar demasiado. Surya, no tomes en serio las palabras de Erza, ella no tuvo una infancia fácil, le dice Wendy, por lo que Surya la miraría, y Wendy le contaría todo sobre el pasado de Erza. Luego de escuchar todo el pasado de Erza, Surya finalmente hablaría. No es lo que ella me dijo del por qué estoy triste. Sino que de todas las personas, fue ella la cual me dijo esas cosas. Wendy, al escuchar eso, miraría confundida a Surya, el cual le dice. Wendy. Erza no es alguien normal y corriente para mí. Ella, más exacto, su cabello, su carácter, su personalidad, me recuerda a alguien que amaba y apreciaba mucho en el pasado, diría eso último con una pequeña sonrisa. ¿Alguien? Preguntaría Wendy. Sofía, le responde Surya. ¿Sofía? Preguntaría Wendy. Sí. Mi esposa, le responde Surya.
¿Tu esposa? Diría Wendy con sorpresa al escuchar esa revelación inesperada. ¿Eres hombre casado? Le pregunta Wendy. Era un hombre casado. Le responde Surya. ¿Qué quieres decir con eso? Le pregunta Wendy. Perdí a Sofía hace ya 9 siglos atrás, es más, nos casamos cuando cumplí 30 años. Pero acabé perdiéndola. Sofía también era una demonio suprema, y en nuestra raza existe una enfermedad que sucede en algunos demonios, y Sofía desafortunadamente tenía esa enfermedad, y esa enfermedad no tiene cura. Y acabé perdiéndola para siempre. Luego Surya le pregunta. Querías saber de a quién me recordabas, ¿verdad? Por lo que Wendy le asiente. Pues, me recuerdas a mi hija, Jennifer, le responde Surya, y Wendy estaba sorprendida al escuchar eso, no sabía que Surya le recordaba a alguien tan importante. ¿Y qué pasó con ella? Preguntaría Wendy. Jennifer, lastimosamente contrajo esa enfermedad. Y también acabé perdiéndola. Cada noche tengo pesadillas. A menudo pienso en ellas, pensando las miles de formas y maneras que podía encontrar en salvarlas, pero parece que mi destino es sufrir, diría Surya. Wendy al escuchar esas palabras, sentía como su corazón se quebraba, y Wendy intentando contenerse las lágrimas le dice. Siento mucho al oír eso. Y Surya le dice. Si no quiero decirle sobre esto a Erza, no es porque tengo miedo de decirlo. Tengo miedo de que ella algún día tendrá que morir. Yo a diferencia viviré eternamente, si ella llega a saber sobre eso, entonces estoy seguro que ella no quisiera dejarme de lado, e intentará ayudarme en curar esa herida en mi corazón, pero si logra curar esa herida, entonces cuando ella muera, esa herida volverá y será aún peor. Por eso, una vez que esto termine, voy a alejarme de todos vosotros. No quiero veros morir a todos, uno por uno, me iré lejos, e intentaré que os olvidéis de mí, para siempre, porque creo que mi destino es vagar solo en este mundo. Si hasta ahora no me he suicidado, no es porque le tengo miedo a la muerte, sino que no quiero morir como un cobarde. Quiero dejar un legado, quiero que mi vida e historia le dé un sentido de vivir a todos. Wendy luego de escuchar esas palabras, finalmente dejaría caer sus lágrimas, y sin poder aguantarlo, abrazaría a Surya, el cual se sorprendería ante ese acto. Con Erza, ella estaba escuchando lo que Mavis le dijo. Cuando hablé con Surya, él me explicó todo sobre su pasado. Y él y yo tenemos cosas en común. Ambos perdimos a personas que amamos. Ambos no tuvimos una infancia feliz. Ambos estábamos pudridos de muerte. Porque cualquier persona a la que amamos, esa persona moría enfrente nuestro. Surya es una alma dolida. Un ser atrapado en sí mismo. Y tú, Erza, le dijiste todas esas cosas detestables, y no solo le heriste sus sentimientos, sino que también lo has herido mentalmente. Entiendo que no confías en las personas a las que no quieren contar sobre su pasado, pero Surya tiene sus razones. Erza luego de escuchar esas palabras, sentía como su corazón se destrozaba, y Lisandra continuaría. No tienes ni idea de la enorme estupidez que has hecho, Erza. Y por si no te lo han dicho, fue Surya quien te salvó de morir envenenada. A pesar de sus múltiples heridas, a pesar de estar en desventaja, arriesgó su vida para salvarte, ¿y sabes por qué? Porque a Surya le importa más la vida de sus amigos y seres queridos que la suya propia. Es capaz de dar su vida incluso por una persona inocente con tal de que ella esté bien. Para él, vivir no siempre ha sido algo bonito, pero trata de que los demás por lo menos tengan una vida mejor que la suya, y no quiero sonar mal, pero debería darte vergüenza por todo lo que le has dicho y disculparte con él. Erza, luego de escuchar todo lo que Mavis y Lisandra le dijeron, estaría de espaldas, y tendría su mirada en el suelo, no decía nada, su rostro mostraba impacto. Todo seguiría así por unos segundos, hasta que todos verían que Erza apretaría sus puños. ¿Erza? Preguntaría Mirahane, la cual caminaría hacia su amiga y pondría su mano en el hombro de Erza. Erza lentamente voltearía su cabeza hacia todos, pero se sorprendieron cuando vieron el rostro de Erza. Erza estaba llorando, sus ojos no paraban de derramar lágrimas. ¿Qué he hecho? Soy un monstruo. Diría la maga. Volviendo con Surya, él estaba sorprendido, al ver en cómo Wendy lo abrazó. No digas eso, Surya. No quiero que te alejes de nosotros, le dice Wendy. Wendy, le dice Surya, pero Wendy lo interrumpe al mismo tiempo que mira a Surya con unos ojos llenos de lágrimas. No quiero que te vayas. Eres alguien muy importante para mí. Sé que nos conocimos hace muy poco tiempo, pero me trataste como si fuera alguien de tu familia. Nunca he conocido o sabido de quién era mi padre.
Pero desde que me empezaste a hablar, desde me empezaste a dar consejos, ayudarme en todo, te convertiste en el padre que siempre quise tener. Wendy, por favor, ya para, le dice Surya intentando contener sus lágrimas. Ese acto de Wendy le recordaba cuando su hija se asustaba y lo abrazaba. Surya lograría apartar a Wendy, mientras que pondría sus manos en los hombros de la joven. Ya para. De acuerdo, no me iré, pero basta, lo decía obviamente para que dejara de llorar, no le gustaba mentirle, pero lo tenía que decir. Wendy se secaría sus ojos, para luego reír con felicidad. Surya, al ver el cambio de actitud repentino de Wendy, también empezaría a reírse, así ambos tendrían un momento de padre e hija. Pero en ese preciso momento, los dos escucharían y sentirían el temblor y ruido de un fuerte relámpago. Surya al instante se pondría de pie y llamaría su espada. ¿Qué fue eso?, preguntaría preocupada. No lo sé, estate atenta, le dice Surya. Los dos estaban atentos, pero en ese momento, los dos sentirían una energía afuera de la casa. Pero Wendy, cuando sintió esa presencia, sentiría un gran miedo en su interior, podía sentir un poder titánico, un poder que iba más allá de su comprensión. Pero Surya empezaría a caminar a paso rápido hacia la dirección de la puerta, y Wendy lo seguiría. Surya sabía de quién se trataba. Y cuando abrió la puerta, delante de él, unos 15 metros lejos, podía ver a alguien, una figura. Adira. Diría Surya, al ver que delante de él se encontraba la amenaza principal de este conflicto. Wendy estaba detrás de Surya, estaba asustada, y ahora estaba aún más, al darse cuenta que ese ser era Adira, y estaba escondida detrás de Surya, y no quería soltarlo de la chaqueta. Adira estaba mirando a Surya fijamente, tenía puesto unas gafas de sol, mientras que venía abrigado con una capa con el pelaje de un animal, y tenía su espada atravesada enfrente de él, mientras que reposaba sus manos encima de ella. ¿Puedo pasar?, preguntaría Adira. No soy de hablar con mis enemigos, le responde Surya. Oh vamos, estoy seguro que tenemos mucho de qué hablar, le dice Adira, por lo que Surya se quedaría mirando a Adira. Más tarde, Adira estaba sentado en una mesa que se encontraba en la sala de estar, mientras que en el otro lado de la mesa estaba Surya, el cual no dejó en ningún momento su espada, mientras que miraba a Adira con una mirada seria y sin nada de miedo. Wendy estaba sentada detrás de Surya y algo lejos de ellos a petición del pelinegro. Adira miraría por los alrededores, mirando la casa de reojo. Bonita casa, comentaría Adira, para luego ver a Surya. No estoy sorprendido de que quede otro demonio supremo vivo aparte de mí, sabía que habían otros con vida, escondidos por ahí, le diría Adira a Surya. ¿Qué quieres de mí?, le pregunta Surya. Adira, al escuchar la pregunta de Surya, pondría su espada encima de la mesa. Trato de terminar una antigua tarea. Incluso las cenizas pueden volver a ser quemadas. ¿Cuánta sangre he derramado? ¿Cuántas cabezas he cortado? ¿Cuántos cadáveres he tirado para crear este imperio? No tienes ni idea, le dice Adira, el cual estaba pasando su dedo por la parte afilada de su espada, hasta que lograría cortarse un poco, pero aún seguiría, mientras que miraba fijamente a Surya. Las amenazas no surgen efecto en mí. Si quieres algo, entonces tendrás que ganártelo, le dice Surya. Adira, luego de asentir, se levantaría para darle un suspiro de fastidio. ¿Qué se le va a hacer?, diría Adira. Y en ese preciso momento, Adira llamaría su espada. Surya, al notar eso, rápidamente empujaría a Wendy hacia atrás, al mismo tiempo que invocaría un círculo de teletransportación, así teletransportando lejos a Wendy. Adira cargaría su espada con un fuego morado y se lo lanzaría a Surya, el cual no lograría reaccionar a tiempo, así el fuego le daría de lleno. El impacto fue tan grande que mandaría lejos a Surya y saldría volando lejos de su casa. Wendy aparecería lejos del lugar, y de lejos lograría ver en cómo Surya saldría volando de su casa. No, diría Wendy, la cual intentaría ir hacia ahí, pero se chocaría con una barrera morada y transparente, la misma que usó Daudi contra ellos en su pelea. Maldita sea, no puedo pasar con esto en el camino, tengo que avisar a los demás, diría Wendy, la cual se teletransportaría al inframundo. Surya se chocaría contra el suelo como un meteorito. El demonio supremo se levantaría con algo de dolor, viendo que se encontraba en medio de un lugar abierto y lleno de nieve. Pero enfrente de él aparecería Adira desde arriba. Surya Bagheera. Pantera de la calamidad, carnicero de monstruos, y último de la hermandad de los alfas. Hoy voy a terminar con tu existencia, y así acabar con cada uno de mi raza, diría Adira mientras que se guardaba las gafas. Surya correría hacia Adira, el cual haría lo mismo.
Cuando ya estaban cerca del uno al otro, ambos se chocarían las frentes y se agarrarían de las manos, así soltando una ventisca de viento que haría temblar el lugar. ¿Sabes sobre mi pasado?, le pregunta Surya. Por supuesto, sé todo sobre ti, le responde Adira. Entonces sabes de lo que soy capaz, le dice Surya, el cual golpearía con su frente a Adira, así empujándolo hacia atrás, para luego empezar a darle varios puñetazos en el rostro, pero Adira bloquearía uno de los puños de Surya, para luego sacar una sonrisa. Adira luego cargaría su puño, y con una fuerza inigualable y golpearía a Surya en el rostro. El golpe fue tan fuerte que Surya vería todo borroso y se arrodillaría. Un golpe. Te di un solo golpe, y mira cómo estás, le diría Adira con una sonrisa. Surya al ver eso sentiría una gran ira, y se abalanzaría contra Adira. Con Erza, ella seguía llorando, y Mirahane la cogería de las manos y decirle. Ya para Erza. Dime, ¿te arrepientes de todo lo que le dijiste a Surya? Por lo que Erza aún con lágrimas le asiente. Entonces, lo mejor será que te disculpes con él, le dice Mirahane. Tienes razón, debo arreglar esto, le dice Erza. Y cuando estaba por salir del lugar, alguien abriría de golpe la puerta, y ese alguien era Wendy, la cual estaba tensa. Chicos, Surya está en peligro, les dice Wendy. ¿De qué hablas, Wendy?, preguntaría Levi. Es Adira, Adira vino a matarlo, le responde Wendy. ¿Qué?, dirían todos impactados. Entonces hay que ayudarlo, diría Natsu. No podemos, Adira ha creado una especie de barrera para que no pudiéramos traspasarla, le dice Wendy. Entonces no podemos hacer nada, les dice Lisandra. ¿De qué estás hablando?, le pregunta Makarov. Esa barrera la creó Adira con su propio poder, por más que lo intentemos, no podremos destruirlo, les dice Lisandra. Entonces ¿qué podemos hacer?, preguntaría Grey. Nada, solo observar, le responde Lisandra, para luego crear un holograma con su poder demoníaco. Lisandra se concentraría para sentir el poder de Surya, y una vez que lo logró, todos verían a Surya en el holograma, y verían lo que estaba pasando ahora mismo con él. Pero cuando verían el escenario, verían que el lugar estaba repleto de unas llamas moradas. Todos verían a Surya arrodillado con varias heridas, mientras que miraba enfrente suyo. Con Surya, él estaría observando las llamas que estaban enfrente suyo, y de esas llamas saldría una figura lentamente, la cual era de Adira. Finalmente, los demonios, ángeles caídos y magos verían a Adira. Ese es, diría Issei tenso. Adira, terminaría Sirsex la frase de Issei. Todos los que veían a Adira por primera vez, sentirían un escalofrío corriendo por todo su cuerpo, con tan solo verlo, sentían que ese ser era la destrucción en persona. Adira estaría caminando a paso lento hacia Surya. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Soy un peligro andante, Surya. ¿Crees que al matar a Daudi podrás derrotarme a mí? Ja, yo estoy a otro nivel, le dice Adira. Hablas demasiado, le dice Surya, el cual usando su velocidad embestiría a Adira y haría que ambos cayeran al suelo. Surya estaba encima de Adira y empezaría a golpearlo en la cara. Luego de darle 4 golpes, Adira agarraría a Surya del rostro y lo estamparía contra el suelo, quebrándolo, pero Surya le daría una patada en el estómago y se apartaría de Adira. Surya daría un gran salto hacia Adira mientras que tenía su puño cargado, y cuando estaba por darle, Adira lograría parar su golpe en el aire, para luego agarrar a Surya del brazo y hacerle una técnica de gran rueda de judo, así estampándolo contra el suelo y quebrándolo de nuevo. Hecho eso, Adira levantaría su pie para luego intentar aplastar la cabeza de Surya, pero el mencionado rápidamente se movería a un lado, así esquivando el ataque. Surya rápidamente se levantaría, para luego meterle un golpe en el estómago a Adira, luego lo agarraría del cuello y empezaría a golpearlo varias veces en la cara. Le está dando pelea, diría Azazel sorprendido. Es increíble, así que no mentías de eso que Surya era muy poderoso después de todo, Mavis, le dice Sirsech. Aún así, puedo notar que Surya está teniendo dificultades contra Adira, comentaría Natsu. Adira luego de recibir varios golpes, lograría agarrar a Surya del puño y apartarlo bruscamente, luego intentaría darle una patada en el pecho, pero Surya bloquearía el golpe, así agarrándolo del pie, para luego lanzarlo hacia una pared de hielo la cual lograría romperla, y hacer que todo el hielo cayera encima de Adira. Surya miraba fijamente el lugar donde cayó Adira al igual que los demás, y pasaría lo que todos esperaban, Adira saldría de los escombros con una explosión. Todos verían a Adira con unos ojos púrpuras, y sin previo aviso, Adira aparecería enfrente de Surya, y con un puñetazo mandaría a volar a Surya. «Me aburres», le dice Adira.
Surya, ya harto, se levantaría del suelo, para luego alzar su mano en el aire. Adira al ver eso haría lo mismo, así las espadas de ambos aparecerían e irían en la dirección de sus dueños. Surya, una vez teniendo la espada en sus manos, correría hacia la dirección de Adira, el cual estaba quieto. Surya al llegar le lanzaría un ataque a Adira, el cual bloquearía el ataque con su espada, así ambos tenían sus espadas chocándose, mientras que salían chispas. Débil, muy débil, le dice Adira, para luego poner presión en su espada, así logrando bajar a Surya, para luego golpearle en la cara con la punta de la manga de su espada. Adira luego agarraría a Surya del cuello y decirle: vayamos a tomar un poco de aire. Dicho esto, Adira sería cubierto con una aura púrpura, y todos verían en cómo Adira sacaría un par de alas negras, pero notarían que esas alas parecían estar de metal o hierro, y hecho eso, Adira llevaría volando a Surya en el aire. Todos verían que el cielo sería cubierto de unas nubes oscuras, al mismo tiempo que no paraban de salir rayos de esta, y todos verían que Adira, una vez que llevó a Surya lo suficientemente alto, lo soltaría, para luego meterle un puñetazo en el pecho y mandarlo a volar. Surya está teniendo problemas, necesita nuestra ayuda, diría Kiba desesperado. No podemos hacer nada, hasta que ese muro protector siga ahí, no podremos hacer nada, le dice Lisandra. Surya iba abajo a picada, así estampándose bruscamente contra el suelo, pero lograría recomponerse a tiempo, así estando de rodillas, mientras que seguía arrastrándose aún por la fuerza con la que Adira le tiró, pero una vez que paró, se pondría de pie. Adira bajaría del cielo a pocos metros, y Surya sin pensarlo le lanzaría su espada. Adira al ver eso haría lo mismo, así lanzándole su espada, y provocando que ambas espadas se chocasen, donde los rayos de Aridam y el fuego de Nasham se estaban chocándose y combatiendo el uno con el otro. Para un mocoso, debo admitir que eres fuerte, le dice Adira. Aún no has visto nada de mí, le dice Surya. Oh, tenemos a un valiente aquí, diría Adira, el cual llamaría su espada. Surya haría lo mismo, y luego cargaría un potente rayo y se lo lanzaría a Adira, pero Adira giraría su espada a su alrededor, así creando un escudo de fuego que le protegería de los rayos. Una vez terminado, Adira miraría a Surya con una sonrisa, y sin previo aviso, Adira de nuevo usando su velocidad aparecería enfrente de Surya, y ante los ojos impactados de todos, atravesaría a Surya en el estómago. ¡No!, gritaría Wendy. Erza miraba todo eso horrorizada, en parte se culpaba, si no le hubiera hablado de esa manera a Surya, nada de esto hubiera pasado. Adira sacaría sin piedad su espada, y le daría una patada en el pecho a Surya, el cual saldría volando lejos. Surya se levantaría con mucho dolor mientras que se sujetaba de la herida, y debido a eso, ya le costaba ponerse de pie. Adira sonreiría al ver a Surya en ese estado. Es hora de acabar con esto, diría Adira, el cual cargaría su espada con poder demoníaco, y correría hacia dirección de Surya. Surya, aún con esa herida profunda, también cargaría su espada con poder demoníaco, y correría hacia dirección de Adira. Todos estaban tensos y preocupados, no querían que nada malo le pasara a Surya. Los demonios, una vez ya cerca, finalmente moverían su espada hacia el otro, así chocando sus espadas. Pero el golpe de ambas armas fue tan fuerte y destructivo que el holograma en donde todos veían la pelea se destruiría. ¿Qué pasó?, preguntaría Gabriel. El choque de esas armas fue tan fuerte que mi holograma no lo soportó y se destruyó, les responde Lisandra. No podemos estar aquí sin hacer nada, hay que ir a ayudar a Surya, me da igual si no logro romper la barrera, pero haré lo que sea, diría Natsu, así saliendo del lugar. Pero Grey, Lluvia, Wendy, Kiba, y Seyerza decidirían acompañarlo. Volviendo con los dos demonios supremos. La onda fue tan fuerte que el suelo se destruiría demasiado y crearía un agujero bajo el suelo. Surya estaba tirado al suelo, y empezaría a levantarse, pero Adira aparecería y le aplastaría la cabeza con su pie, para luego darle una patada que lo mandaría lejos. El joven demonio se pondría de rodillas, mientras que estaba en estado de quiebra completa, estaba en muy mal estado. Sangre salía de su cabeza, su ojo derecho quedó tan dañado que lo tenía medio cerrado, sangraba de la boca, tenía moretones en su rostro, y sumando la gran herida en su estómago, estaba en un estado muy pobre. Débil y patético como tu padre, le dice Adira. Surya al mismo instante que escuchó esas palabras salidas de la boca de Adira, lentamente lo miraría sorprendido. Con Natsu y los demás, ellos aparecerían cerca del lugar, y notarían la barrera que Adira puso. Parece muy resistente, diría Issei tocándola. Da igual, si queremos ayudar a Surya, tendremos que romperla, diría Natsu. Volviendo con Surya, él estaría mirando a Adira y le pregunta.
¿Qué has dicho? Por lo que Adira sonríe maliciosamente y le responde. Tu padre. Bagheera, antes solía ser un asociado mío. Pero acabó dándome la espalda. No lo soporté. No soporto cuando alguien me traiciona. Después de muchos años de buscar y buscar, finalmente lo encontré. Pero ese desgraciado logró escapar. Pero, por lo menos logré matar a su esposa. Cuando Surya oyó que Adira mató a su madre, se quedaría impactado, no se lo podía creer, y Adira continuaría. Fue ahí donde te vi, apenas eras un recién nacido, pero Bagheera logró salvarte. Pero no logró escapar por mucho. Finalmente lo encontré. Y no tienes ni idea de lo tanto que disfruté al matarlo. Pero logró salvarte a ti, pero juré que te encontraría. ¿Recuerdas esa noche? ¿Esa noche donde mataste a miles de personas inocentes? Ese fui yo, gracias a Echidna y sus alucinaciones, logré corromper a la gente para que te odiaran. Y claro, ¿cómo no pude olvidar de tu hermandad? Así es, fui yo quien los mató, a cada uno de ellos. Pero tú lograste escapar. Y luego de 9 siglos, finalmente te tengo aquí. Y hoy voy a terminar lo que empecé millones de años atrás, acabar con el último de mi raza, terminaría de explicar a Adira. Surya escuchó cada palabra de Adira de oreja a oreja. No lo podía creer, enfrente de él estaba la persona que le arrebató todo. Desde hace siglos, se preguntaba de quién mató a sus padres. ¿Quién mató a sus hermanos y hermanas de su hermandad? ¿Quién arruinó su vida? Y finalmente encontró la respuesta. Adira. Con los demás, ellos usaban su magia para romper la barrera y encontrar una manera de entrar, pero la barrera era demasiado resistente. Surya sentía una rabia que jamás sintió en su vida. Tú eres el causante de todo. Tú me arrebataste todo, le grita Surya, y se lanzaría contra Adira aún con sus múltiples heridas. Surya saltaría hacia Adira, pero el mencionado lo agarraría del cuello y lo estamparía contra el suelo. Surya empezaría a toser sangre por la fuerza que Adira lo estampó. Tu espada no es la única que usa electricidad, diría Adira, el cual envolvería su espada con rayos de color púrpura. Y una vez cargados, se los lanzaría a Surya, así electrocutándolo. Surya empezaría a gritar de dolor, sus gritos se oían por todo el lugar. Los demás que estaban intentando romper la barrera también escucharían los gritos. Esos gritos, son de Surya, diría Wendy preocupada. Rápido, diría Erza, la cual usando su armadura del purgatorio intentaba romper la puerta. Surya estaba tirado en el suelo, calcinado, mientras que humo salía de su cuerpo. Adira miraba eso con una sonrisa sádica, viendo en cómo Surya intentaba levantarse, pero no le quedaban fuerzas. Adira agarraría a Surya por la parte trasera de su cuello. Los monstruos no nacen, sino que son creados. Y este monstruo aún tiene que hacer mucho después de matarte, diría Adira, y dicho esto, Adira lanzaría a Surya hacia una pared de hielo, la cual se destruiría, y sus restos caerían encima de Surya. Voy a tener mucho que hacer después de matarte. Las 4 facciones serán mías. Finalmente voy a cumplir mi venganza, recuperaré lo que es mío. Y voy a matar a cada uno de tus amiguitos. En especial a aquella niña peliazul, y aquella peli escarlata, veo que las quieres mucho. No tienes ni idea de lo tanto que me voy a divertir torturándolas, le dice Adira, para luego empezar a reírse. Con los demás, Erza después de estar golpeando una y otra vez sin parar, lograría quebrar un poco la barrera. Chicos, aquí, diría Erza. Perfecto, será mejor que todos golpeemos ese lugar, diría Grey. Sí, dirían todos, los cuales cargarían sus ataques más fuertes, y finalmente los lanzarían. Una vez hecho eso y que el humo se disipara, todos verían que lograrían destruir un poco la barrera y crear una brecha. Bien hecho, diría Natsu. Rápido, vayamos a ayudar a Surya, diría Wendy, así todos irían corriendo hacia la dirección de Surya. Adira seguía riéndose, pero en ese momento vería que en esos escombros, una luz roja e intensa empezaría a sumergir, la luz cada vez era más grande, y Adira podía sentir un gran poder en ese lugar. ¿Qué demonios? Se preguntaría Adira. Pero en ese preciso momento, en ese preciso instante, los escombros saldrían volando, una gran cantidad de poder saldría de ahí, y Surya, en ese momento, en ese instante, saldría volando como una bala hacia la dirección de Adira. En ese momento, Adira sentiría un dolor en el centro de su pecho, y cuando bajaría su mirada, vería la espada de Surya clavada en su pecho. Adira luego miraría a Surya, y se impactaría al verlo en su modo supremo. Surya oyó todo lo que Adira dijo, sobre Wendy, sobre Erza, en cómo las iba a torturar.
Su ira no se pudo contener, y explotó en rabia, y aquí estaba, en su modo supremo, mientras que tenía su espada infundida en su aura roja. Adira escupiría sangre por la boca, y empezaría a dar quejidos de dolor, mientras que intentaba sacar la espada, pero Surya, invadido por la ira, atravesaría aún más su espada, mientras que daba gritos de rabia. Fue tanto que hasta logró arrodillar a Adira, el cual intentaba lo que podía. Surya estaba dispuesto a acabar con Adira. Pero en ese momento, un recuerdo entraría en su mente, el cual era de Sofía, la cual le dice: Surya, no dejes que la ira te consuma. Surya por ese recuerdo se distraería, y Adira aprovechando esa distracción empujaría y apartaría a Surya con un impulso de su poder, mandándolo lejos. Así Surya se chocaría contra la pared y caería al suelo. Los demás ya estaban muy cerca de los dos, y ya estaban por toparlos. Adira se quitaría la espada de Surya y la tiraría al suelo. La herida que Surya le provocó fue demasiado profunda, y más con el poder demoníaco de Surya infundido en la espada, Adira quedó muy tocado y afectado por el ataque, apenas se podía poner de pie. Maldito, me las pagarás, le diría Adira furioso. Surya estaba tirado en el suelo al borde del desmayo, ya no tenía fuerzas para seguir. Adira cogería su espada con intenciones de acabar con Surya. Pero en ese momento, sentiría las presencias de Erza y los demás. ¿Cómo pudieron romper la barrera? Maldita sea, en este estado no podré enfrentarme a ellos, se diría Adira, el cual miraría a Surya. Te salvaste por esta vez, pero a la siguiente, sí que no voy a tener piedad contigo, le dice Adira, el cual finalmente desaparecería del lugar a través de una tormenta oscura. Erza y los demás finalmente llegarían al lugar, pero al llegar no verían nada, no verían a Adira. Pero Wendy fijaría su mirada a su izquierda, y se taparía la boca. Los demás al notar eso también verían el lugar, y se impactarían al ver a Surya tirado en el suelo, con heridas muy profundas. Surya, gritaría Natsu. Surya a duras penas abriría su único ojo que estaba bien, y vería a Natsu y a los demás corriendo a su dirección antes de desmayarse. Una vez llegado, Erza sería la primera en alcanzar a Surya, así arrodillándose para luego tener a Surya en sus brazos. Surya, vamos despierta, le diría Erza preocupada. Su corazón estaba latiendo muy rápido, sentía miedo, preocupación, tensión, no quería perderlo. Es en vano, llevémoslo con Lisandra, diría Lluvia, así todos aceptando. Más tarde, todos llegarían al refugio con un Surya al borde de la muerte. Todos estaban impactados al ver a Surya en ese aspecto. Más tarde, llevarían a Surya en una habitación, donde solo estaban Lisandra y Polimúsica, los demás estaban afuera esperando. No puedo creer que Surya esté en ese aspecto, jamás lo vi así, diría Mavis. No es el estado en el que está lo que me sorprende tanto, lo que sí que me sorprende es que aún sigue vivo, diría Azazel. Pero Erza estaba sentada con las manos temblando. Se culpaba a sí misma, si jamás hubiera insultado y dicho todas esas cosas a Surya, probablemente Surya no habría luchado con Adira, o por lo menos, no solo. Erza no paraba de ver una y otra vez la puerta de la habitación en donde estaba Surya. Hasta que finalmente, todos verían en cómo Lisandra y Polimúsica saldrían de la habitación, así todos rápidamente se acercarían a las dos. ¿Y bien? ¿Cómo está Surya? Preguntaría Kana. Es muy grave. Surya aún tiene probabilidades de morir, su condición es fatal, diría Polimúsica, así los demás se preocuparían aún más. Su cuerpo está muy dañado. 3 de sus costillas están rotas, su ojo derecho está muy lastimado, su antebrazo está perforado, su columna vertebral también está muy dañada, y su riñón izquierdo no está funcionando bien, les dice Lisandra a todos. Una vez que todos escucharon la condición de Surya, quedarían tan impactados que algunas personas como Lisana, Asia, Wendy, Yukino, Rosuais y Momo se taparían la boca. Su condición está muy mal, necesitamos una manera de curarlo de inmediato, algún tipo de magia o técnica curandera, diría Lisandra. Todos estaban pensando de qué podían hacer. Espera, tengo una idea, diría Issei. ¿Qué cosa? Le pregunta Polimúsica. Cuando yo me encuentro en malas condiciones, la presidenta siempre me curaba con su cuerpo, le responde Issei. ¿A qué te refieres? Le pregunta Lisandra, rías al escuchar eso, le responde a Lisandra. Verás, es una técnica en la que uso mi cuerpo para curar al herido, básicamente el usuario tiene que quitarse la ropa, y usando magia, empiezas a curar al herido. Recuerdo que usé esa técnica por primera vez en Issei cuando fue atacado por una ángel caída, la herida era muy profunda, pero logré curarlo.
Es una técnica muy eficaz y útil en casos de emergencia, y escuchando en el estado en el que se encuentra Surya, estoy segura que podrá ser curado, no del todo, pero calculo que se curará en un 70%, terminaría de explicar Rías. Ya veo, entonces habrá que hacerlo, diría Lisandra. Espera, pero ¿quién se va a ofrecer para curar a Surya? Preguntaría Polimúsica. En ese momento, todas las chicas se pondrían muy rojas y nerviosas. Vamos, necesitamos a alguien para que cure a Surya, ¿qué me dices tú, Lluvia? Le pregunta Lisandra a la peliazul. ¡No! Mi cuerpo solo le pertenece a mi Grey-sama, diría Lluvia abrazando a Grey. ¿Y tú, Mirahane? Pregunta Polimúsica. Ni hablar, diría Laxus molesto. El séquito Gremor y Citri no quería hacerlo, nadie quería llegar a tal grado. Lisandra, al ver que ninguna mujer quería ofrecerse, estaba por decir que ella misma lo haría, hasta que todos oirían una voz. Yo lo haré. Todos mirarían hacia ese lugar, y los magos tendrían la mandíbula abierta, al ver que quien se ofreció fue Erza. Erza, diría Makarov. Yo me ofrezco, esto en parte es mi culpa, y es mi responsabilidad arreglarlo, así que no quiero reprochas, les diría Erza a todos. Más tarde, Rías estaría explicando a Erza en cómo funcionaba esta técnica y cómo tenía que realizarlo. ¿Entendiste todo? Le pregunta Rías, por lo que Erza le asiente. Luego, Erza entraría en la habitación en donde se encontraba Surya, y ahí lo vería, en la cama, tenía partes del cuerpo vendado, estaba en muy mal estado, podía ver en cómo respiraba fuertemente, y le dolió ver eso. ¿Estás lista, Erza? Le pregunta Lisandra. Sí, le responde la maga, por lo que Lisandra empezaría a salir de la habitación, y cuando estaba por cerrar la puerta para irse, le dice a Erza. Erza, por favor. Salva a Surya. Por lo que Erza se quedaría viendo a Lisandra, la cual finalmente cerraría la puerta. Ya sola, Erza miraría a Surya, hasta que lentamente empezaría a quitarse la ropa, hasta que no quedara nada. Luego se acercaría hacia Surya, para luego bajar un poco la sábana para meterse en la cama, y notaría que Surya aún poseía sus calzones, eso en parte la alivió por obvias razones. Ya estando en la cama, Erza tenía su cabeza y parte de su torso encima del pecho de Surya, escuchando sus latidos, los cuales latían muy lentamente, y eso era una mala señal. Erza empezaría a usar su magia y hacer exactamente lo que Rías le dijo, pero en ese momento, Erza le hablaría a Surya. Surya. No sé si me puedas escuchar, pero, solo quiero decirte que... Lo siento. Lo siento por decirte todas esas cosas. En verdad lo siento. No sé si me llegarás a perdonar. Pero estoy arrepentida de todo lo que te dije. Pero en ese momento, Erza oía en cómo Surya empezaría a hablar, y solo oía un nombre. Sofía. 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 Se preguntaría Erza, la cual quedó intrigada por aquel nombre. Pero luego, vería en cómo Surya la cogería fuertemente de la mano. Surya, ¿qué haces? Le pregunta Erza nerviosa. Sofía. No. Me dejes. Diría Surya, Erza al oír eso se sorprendería, no era tan tonta para no saber que Surya seguramente hablaba sobre un ser querido que perdió en el pasado. Y ella sabía muy bien cómo se sentía eso, por primera vez vio que ambos tenían algo en común. En ese momento, Erza empezaría a derramar lágrimas. ¿A quién has perdido, Surya? ¿A quién has perdido para que sientas tanto dolor? Le pregunta Erza, la cual con su otra mano le acariciaría el rostro a Surya. Erza luego volvería a reposar su cabeza en el pecho de Surya, así escuchando la voz del demonio, por lo que decidiría a cerrar los ojos, así estando así por un tiempo, hasta que se quedaría dormida. Pasarían las horas, y Erza finalmente abriría sus ojos. Al abrirlos, en lo primero que fijaría su mirada sería en Surya, el cual estaba dormido. Erza pondría su cabeza en el pecho de Surya para escuchar sus latidos, así notando que los latidos ahora corrían normalmente, por lo que decidiría ver sus demás heridas, así notando que muchas de ellas desaparecerían. Erza rápidamente se pondría su ropa, y llamaría a Lisandra y Polimúsica, las cuales entrarían para ver a Surya. Muchas de sus heridas han desaparecido, ya no noto peligro, diría Polimúsica. Así es, viendo todo eso, Surya ahora está fuera de peligro, buen trabajo Erza, diría Lisandra. Erza al oír eso, sentía en como un gran peso salía de encima suyo, y se alegraría mucho, tanto que hasta no pudo evitar en sacar una pequeña sonrisa. Más tarde, Erza bajaría junto a los demás, los cuales le preguntarían muy preocupados sobre Surya, por lo que Erza les dice que ya está fuera de peligro. Erza notaría que ya era de noche, por lo que le pregunta a los demás.
¿Por cuánto tiempo he estado curando a Surya? 7 horas, ya son las 2 de la mañana, le responde Mirahane, y eso sorprendería a Erza. Los demás le querían hacer preguntas, pero Makarov les dice que la dejan descansar, así todos aceptarían. Pasarían unos minutos, y Erza estaba sentada en una mesa, pensando en Surya. Y hablando de Surya, el mencionado seguía estando en la cama, pero ya algo mejor, se había recuperado un 70% gracias a Erza, pero no la estaba pasando bien en sus sueños. Dentro de su cabeza, podía escuchar las palabras de Adira, cuando le contó en cómo mató a sus padres, cuando mató a su hermandad, en cómo era el causante de sus desgracias. Esas palabras seguían y seguían rebotando en su cabeza. La ira de Surya empezaba a aumentar, y en ese momento, Surya empezaba a dar gritos sin parar. Todos escucharían esos gritos, y se preguntaban de qué estaba pasando. Sus gritos reflejan ira y dolor, diría Mavis. Surya, diría Erza preocupada en un susurro. Surya daba gritos y gritos, dejaba salir todo ese dolor, toda esa ira que siente cuando se enteró de la verdad. Pero en ese momento, notaría en cómo alguien lo cogería de su mano derecha. Surya dejaría de gritar, y abriría sus ojos, y vería a Sofía sosteniéndolo de la mano. Por supuesto era producto de su mente, su dolor, su ira, su tristeza provocó que tuviera esa alucinación. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué te comportas así? ¿Acaso no ves que yo estoy contigo? Le pregunta Sofía seria, y Surya en ese momento se empezaría a calmar lentamente. Vamos, solo relájate, duerme, recupera tus fuerzas, le dice Sofía. Pero si hablamos de la realidad, quien le estaba sosteniendo la mano era Erza. Surya, cálmate, por favor, vamos, le dice Erza con lágrimas en los ojos. Vamos, duerme, descansa, olvídate de todo, le dice la maga. Y en ese momento, Surya empezaría a cerrar los ojos lentamente, haría caso lo que a sus ojos le decía Sofía, y finalmente se quedaría dormido. A la mañana siguiente, por las 9 de la mañana, Surya lentamente abriría sus ojos. Recuperó algo de su fuerza, y vería a su alrededor. Pero luego fijaría su mirada a su derecha, y vería que se trataba de Erza, la cual estaba dormida en el suelo mientras que tenía su cabeza tirada en la cama, y vería que tenía sujetada su mano. Todo eso era confuso para él, hasta que vería en cómo Erza se levantaría lentamente. Erza se tocaría su ojo, para luego abrir sus ojos, y lo primero que vería sería a Surya, el cual estaba viéndola. Erza se sorprendería al ver que Surya finalmente se levantaría, ella estaba por decir algo, pero se fijaría en cómo tenía a Surya cogido de la mano, eso la haría sonrojar, por lo que la soltaría. ¿Dónde estoy? Preguntaría Surya. Estás en la base, luego de tu pelea con Adira logramos salvarte a tiempo, le responde Erza. ¿Cómo te sientes? Le pregunta la maga. Me duele todo el cuerpo, pero creo que podré ponerme en pie, le responde Surya. ¿Podrías pasarme mi ropa? Le pregunta el demonio a la maga señalando en un lugar específico. Erza al dar la vuelta vería que ahí se encontraba su ropa, por lo que rápidamente iría y se la daría. ¿Podrías darte la vuelta? Le pregunta Surya, por lo que Erza algo roja le haría caso. Surya debido por el dolor se pondría los pantalones estando tirado en la cama, una vez puestos, le dice a Erza. Ya está, por lo que Erza daría la vuelta, y vería que Surya estaba sin su camisa, así vería algo de su cuerpo trabajado, ya que tenía partes vendadas. ¿De verdad estuve encima de ese cuerpo? Se preguntaría Erza ruborizada y de una manera cómica, pero se fijaría que el cuerpo de Surya estaba lleno de cicatrices de sus anteriores batallas que ella quería saber. Surya se sentaría en la cama con los pies en el suelo, y se pondría su camisa, y finalmente se pondría sus zapatos. ¿Estás seguro que podrás ponerte de pie? Le pregunta Erza preocupada. Sí, le responde Surya, pero cuando el mencionado se levantó, sintió algo de dolor y perdió el balance, por lo que Erza rápidamente lograría agarrarlo a tiempo, poniendo su mano en la espalda y la otra en su pecho. En ese momento, ambos se mirarían el uno al otro, teniendo sus rostros muy juntos. Ambos se quedarían viéndose así por un rato, pero reaccionarían a tiempo, así Erza ayudaría a Surya a caminar hasta la mesa, donde Surya cogería su anillo y collar para luego ponerlos. Luego de atar su cabello, ambos saldrían de la habitación, donde Erza lo ayudaba a bajar las escaleras y llegar hasta los demás. Durante el camino, ninguno hablaría, Erza no sabía qué decirle después de que dijera todas esas cosas, y no sabía en cómo disculparse. Al llegar, todos se sorprenderían al ver a Surya. Surya, diría Gabriel. Hola chicos, les diría Surya a todos.
Surya, gritaría Wendy con lágrimas, para luego abrazarlo. Ya, tranquila, ya todo ha pasado, le dice Surya, el cual luego de separar a Wendy de él se sentaría en la mesa por el dolor. Wendy estaba feliz de verlo, estaba muy feliz. ¿Cómo te sientes, Surya? Le pregunta Lisandra, la cual pondría su mano en la frente del demonio para ver su temperatura. Estoy bien, solo necesito descansar, le responde Surya. ¿Y qué pasó con Adira? Le pregunta Sirsech. Antes de que me dejara hecho trizas, logré atravesarlo en el pecho con mi espada, y logré causarle una gran herida, y si calculo todo, dudo que Adira haga algo grande ahora mismo, va a estar unos días inactivo, le responde Surya. Es bueno oír eso, tenemos un par de días tranquilos, diría Makarov. Sí, todo bien, pero ahora solo quiero descansar, quiero ir a mi casa, les dice Surya. Erza, la cual estaba detrás de él, quería hablarle y pedirle disculpas, pero no podía, no se sentía preparada, y no tenía el valor suficiente como para hablarle. Está bien, te lo mereces después de todo eso, le dice Azazel. Bueno, nos vemos, les dice Surya. El cual antes de desaparecer, daría una última mirada a Erza, la cual lo miraba triste. Una vez desaparecido, Erza daría un suspiro de decepción por no pedirle disculpas. Más tarde, todos se fueron a sus respectivas facciones para ver lo que ocurría y protegerlos de Adira. Pero Erza estaba afuera de las puertas de la base, sentada en las escaleras mientras que se abrazaba sus piernas. Tenía una mirada triste, quería arreglar las cosas, y la única solución era hablar con Surya. Luego de estar pensando por un tiempo, se pondría de pie, para luego mostrar un rostro serio, estaba dispuesta a ir ahí y pedirle disculpas. Con Surya, él estaría en su casa, mirando afuera de la ventana el paisaje, mientras que bebía una pequeña botella de ron. Pero en ese momento, sentiría una presencia detrás suyo. Surya daría la vuelta, y vería que quien vino fue Erza. Erza, diría Surya, y notaría que Erza no vino con su armadura, sino que venía vestida casualmente, tenía puesto unos jeans que le apretaban un poco, arriba tenía puesto una camisa negra con cuello y mangas largas, y abajo tenía puesto unos zapatos blancos, y tenía el pelo suelto. Erza estaba con la cabeza abajo y nerviosa. Surya, diría Erza el nombre del demonio, el cual miraría a Erza. Yo. Vine aquí a disculparme por todas las cosas que te dije, en verdad lo siento mucho, diría Erza para luego agacharse. Sé que no me merezco tu perdón, a pesar de tus múltiples heridas y que no estabas en condiciones aptas para luchar, aún así, te arriesgaste para salvarme no una, sino 2 veces. Y por eso, estoy dispuesta a aceptar cualquier castigo, le dice Erza. Surya estaba sorprendido ante las palabras de Erza, no creía que Erza le dijera eso. No hace falta Erza, no necesita, pero Surya sería interrumpido por Erza. No Surya, no, me merezco un castigo, he lastimado tus sentimientos, te he traído mucho dolor, así que me merezco un castigo, le dice Erza aún agachada y a punto de que le salieran las lágrimas. Pero en ese momento, sentiría en cómo Surya la cogería de los brazos suavemente, para luego hacer que se levantara. Erza. No hace falta. Aceptaste tu error, y eso es suficiente. Te perdono por todo lo que me dijiste, y ya está, le dice Surya con una pequeña sonrisa. Erza estaba sorprendida, pero se pondría feliz. Perdón por todo, Surya. Pero simplemente me hacías alguien muy sospechoso. No puedo confiar en alguien que oculta su pasado y que encima se niega a contarme sobre ello. A lo largo de mi vida, me alié con muchas personas sin saber sobre sus pasados, y que al final resultaron ser criminales, asesinos, demonios, los cuales me usaron. Desde aquel día, dejé de confiar en aquellos que se negaban a contar sobre su pasado. Surya al oír todo lo que Erza le dijo, la miraría con una mirada triste, y solo le diría: Erza, sígueme, y dicho eso, Surya empezaría a caminar para que Erza le siguiera, la cual sin decirle nada empezaría a seguirlo. Surya bajaría hacia unas escaleras las cuales se dirigían hacia el sótano. Surya abriría la puerta del sótano y ambos entrarían ahí. Erza sentía que el lugar era bastante frío, pero vería que el lugar estaba lleno de antigüedades, cosas que eran muy antiguas y sucias. Vaya lugar, necesitas hacer una limpieza, le dice Erza. Surya encendería una pequeña antorcha, y se acercaría a un cuadro algo grande que estaba medio tapado. Erza vería el cuadro medio tapado, y de lo poco que podía ver del cuadro, podía ver el rostro de una mujer, era hermosa, tenía el pelo de su mismo color, y al igual que ella, su cabello le tapaba su ojo derecho, la mujer se parecía mucho a ella. Pero Erza al verla le dice a Surya: Hey, conozco a esa mujer.
Surya al escuchar el comentario de Erza la miraría curioso. La Dama Escarlata, hay un cuadro igual a este de ella en un museo que se encuentra en Magnolia, hay toda una leyenda detrás de esa mujer, le dice Erza. ¿Una leyenda?, preguntaría Surya. Erza cogería la antorcha para luego acercarse al cuadro y explicarle. La leyenda dice que hubo una mujer muy hermosa, su belleza cautivaba incluso a los mismísimos ángeles. Ella era feliz, y muy abierta con todos. Pero un día, se encontró con un hombre. Un hombre en donde la mujer veía dolor en sus ojos, y un vacío sin fin. Pero la dama cayó perdidamente enamorada de él, y ambos se habían enamorado del uno al otro, y acabaron casándose. Su amor era un ejemplo de que todo es posible. Pero en una noche, un misterioso hombre vino a su casa. El hombre resultó ser uno de los cuantos hombres que se había enamorado de la mujer, y al darse cuenta que ella se casó, no logró aguantar sus celos, y acabó matando a su esposo. El hombre le dio una oportunidad a la hermosa dama, pero ella rechazó su amor. Entonces el hombre le dijo que si no será suya, entonces no será de nadie más, y entonces la mató, apuñalándola varias veces. Una vez acabado con su vida, el hombre al final se fue a un árbol, donde se ató una soga en el cuello y se ahorcó de ahí. Su locura y obsesión que sentía hacia la mujer lo llevó hasta su muerte, y ahora que no estaba, no encontraba ningún propósito en la vida. La mujer acabó muriendo al lado de su esposo, sin poder hacer nada, y tuvo un final trágico. Erza terminaría de explicar la leyenda, y al final le dice a Surya. Cuando fui a visitar su casa, aún podía sentir ese poderoso amor que aún los mantenía juntos, era como si estuvieran atrapados ahí, diría eso último con unos ojos llenos de lágrimas. Recuerdo que cuando fui a ver el cuadro, todos en ese lugar me decían que me parecía a ella, jajaja, y lo tomé como un halago. Una vez que Erza dejó de hablar, Surya estaba con la mirada abajo, y con una voz y rostro triste le dice. La leyenda. Está mal. Erza cuando oyó eso miraría sorprendida a Surya, el cual le dice. Ella no es más que la esposa que perdí. Y una vez dicho eso, Surya apartaría la sábana que tapaba el cuadro, así Erza vería todo el cuadro, y sus ojos mostrarían una gran sorpresa. La mujer estaba de pie al lado de Surya, el cual la tenía sujetada de las manos, mientras que ambos tenían una sonrisa de felicidad, amor y afecto. Sofía Graham, le dice Surya el nombre de su esposa. Erza incluso se llegó a tapar la boca, no podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Desde el día que oyó sobre esa leyenda, quería saber si era real o no, y hoy sus dudas fueron resolvidas. ¿Quieres saber sobre mi pasado? Entonces escucha, le dice el demonio. Surya finalmente decidió en contarle su pasado a Erza, la cual al oír eso, rápidamente se acercaría al demonio, el cual empezaría a explicarle. Nací el 17 de octubre del año 1028, en un pequeño pueblo llamado Kantara. Cada niño nace lleno de felicidad, pero conmigo no es así. Yo nací en el peor momento. Mi pueblo estaba siendo atacado, no recordaba nada por obvias razones, pero ese día, todo mi pueblo fue arrasado por los enemigos. Mi madre murió esa noche, y no sabía cómo, mi padre nunca me lo dijo. Pero cuando me enfrenté a Adira, él me reveló que fue él quien la mató. Erza al oír eso se quedaría atónita, y Surya continuaría. Luego de esa trágica noche, mi padre empezó a cuidar de mí, a entrenarme, y enseñarme todo. Yo lo amaba, y él a mí. Pero un día, estaba afuera de la casa, y fui herido por una onda de poder. Ese ataque me dejó medio inconsciente. No podía ver todo bien, pero veía en cómo mi padre se enfrentaba a los enemigos, pero al final, presencié en cómo murió enfrente de mis ojos. No podía ver bien, pero al final esos asesinos me llevaron ahí. Durante un año estuve preso en un lugar desconocido junto con otros niños. Ellos al igual que yo eran demonios supremos. En ese lugar, nos torturaban, experimentaban con nosotros, y nos esclavizaban. Cuando un niño alcanzaba la edad de 10 años, lo metían en una sala, donde le extraían todo su poder demoníaco, ya que un demonio supremo despierta sus poderes cuando llega a esa edad. Y fue ahí donde conocí a Sofía. Era una niña muy asustadiza, era un año menor que yo, le daba miedo todo, y yo siempre la protegía de todos. Para mí, ella siempre fue la persona más especial. Pero bueno. Cuando cumplí los 10 años, intentaron experimentar en mí también, Sofía y el resto de mis compañeros intentaban evitarlo, pero era en vano. Pero enseguida, la pared se había roto, y de ahí apareció un hombre. Un anciano. El anciano se llamaba Vlad, quien mató a todos los guardias, y nos salvó a todos ese día. Solo quedábamos 4 hombres y 3 chicas.
Vlad reveló que también era un demonio supremo, y era amigo de mi padre. Me contó que él estuvo buscándome a mí y a los demás durante un año. Nos reveló que ese lugar era de Adira, el cual extraía el poder a los niños y consumía ese poder para ser más fuerte, aunque nunca llegó a decirme que fue él quien mató a mis padres, supongo que fue para protegerme. Erza, cuando oyó la parte de en donde Surya estuvo preso con los demás niños, no pudo evitar en recordar su infancia, cuando fue esclavizada en la Torre del Cielo con Jailal y los demás, y fue ahí donde se enteró que Surya y ella tenían muchas cosas en común, y Surya continuaría. Desde aquel día, Vlad nos empezó a entrenar a todos. Todos desde aquel día empezamos a entrenar, aumentando nuestros poderes y fuerzas. Nos convertimos en auténticos guerreros. Surya dejaría de hablar y decirle a Erza: sígueme, así Surya saldría del sótano, y Erza lo empezaría a seguir. Surya abriría la puerta de aquella habitación secreta donde Erza había entrado. Una vez llegado abajo, Surya iría hacia la puerta donde Erza intentó abrir. Surya abriría la puerta, así entrando con Erza. La maga, cuando vería la habitación, vería que era una habitación con armas. Encima de cada una de las armas se encontraba un frasco de metal, cada uno de los frascos tenía un animal esculpido en ella, y al lado de cada frasco había un anillo, el cual tenía la cabeza de los animales que estaban esculpidos en el frasco. Erza vería cada una de las armas, y podía sentir un gran poder en ellas. ¿Qué es este lugar?, preguntaría Erza. Estas armas y anillos son de mis hermanos y hermanas. Y dentro de cada uno de esos frascos están sus cenizas. Erza, al oír eso, miraría en shock a Surya. Una vez que nos convertimos en auténticos guerreros, decidimos en crear una organización, le dice Surya. ¿Organización? ¿Como un gremio?, le pregunta Erza eso último con emoción. Mejor que eso. Creamos una hermandad. La hermandad de los alfas, le responde Surya. ¿Hermandad de los alfas?, preguntaría Erza. Nosotros dedicábamos a acabar con las amenazas, tanto las que suponían para los seres sobrenaturales como para los humanos. Viajábamos a cada facción, donde todos pedían nuestra ayuda, y nosotros nos encargábamos de acabar con la maldad de ese lugar, lo hacíamos por el bien de todos y por la paz. Después de todo lo que sufrimos, no queríamos que nadie más sufriera al igual que nosotros. Surya caminaría hacia una lanza, la cual tenía en su frasco y anillo un oso, y le dice a Erza. Este era Sam. El oso de la destrucción. Era alguien con voluntad de hierro, nunca mostró miedo, y siempre luchó con valentía, y su lanza podía controlar la tierra. Luego Surya caminaría hacia un par de espadas cortas, las cuales tenían en su frasco y anillo una serpiente. Estas espadas eran de Elizabeth, la víbora del sufrimiento. Era la más sádica de nosotros, disfrutaba en hacer sufrir a sus enemigos, pero tenía buen corazón, pero era una psicópata cuando de pelea se trataba, y sus espadas podían controlar el veneno. Luego Surya caminaría hacia una hacha, la cual tenía en su frasco un lobo. Esta hacha era de Abraham, el lobo de la tormenta sin fin. Era bastante simpático a decir verdad, muy olvidón, pero era alguien muy inocente, no entendía las cosas a la primera, y teníamos que volver a explicarle, pero tenía un corazón puro, y era un guerrero único, y su hacha podía controlar el hielo, diría Surya con un par de pequeñas carcajadas. Luego caminaría hacia una guadaña, la cual tenía en su frasco y anillo un cuervo. Esta guadaña era de Maya, la cuervo de la noche eterna, era muy callada y distante con todos, muy fría y sin expresiones, pero en el fondo se preocupaba por todos, y su manera de luchar era incomparable y su guadaña controlaba la oscuridad. Luego Surya caminaría hacia una espada, la cual en su frasco y anillo tenía un zorro. Esta espada era de Noah, el zorro de la furia. Era el más serio entre nosotros, y se tomaba todo en serio, siempre infundía miedo en sus enemigos, su presencia hacía que los enemigos temblaran, y su espada podía controlar el agua. Surya luego caminaría hacia la arma que se encontraba en el centro de todas, la cual era también espada, y en su frasco y anillo tenía la cabeza de un león. Esta espada era mi maestro Vlad, el león del caos. Fue él y mi padre quien me enseñaron todo, pero todo, y su espada podía controlar el fuego. Era como mi segundo padre, y lo considero una de mis figuras paternas. Y Surya finalmente voltearía hacia Erza y decirle. Supongo que ahora es mi turno. Surya llamaría su espada, y le mostraría su anillo a Erza, el cual tenía la cabeza de una pantera. Yo, a diferencia de los demás, tenía más que un apodo. Soy la pantera de la calamidad, pero mis enemigos también me empezaron a llamar el carnicero de monstruos. De todos mis compañeros, yo era el más sanguinario y brutal de ellos.
Nunca mostré piedad contra mis enemigos. ¿Y sabes el por qué? Y mi espada, como viste, puede controlar el rayo. Surya terminaría de explicar sobre él y todos sus compañeros, pero Erza le pregunta. Espera, ¿y qué hay de Sofía? Surya al oír eso diría. Claro, ¿cómo pude olvidarme de ella? Surya caminaría hacia una caja, donde de ella sacaría una arma. Erza vería que esa arma era una katana, tenía un diseño de dragón, un color rojizo, y unas pequeñas cadenas las cuales decoraban la katana. Esta katana era de ella. Sofía, la mariposa de la muerte escarlata. Ya te dije que ella era muy asustadiza. Pero una vez entrenada, se convirtió en una guerrera la cual dejó de sentir miedo. Y su katana puede controlar los espíritus y almas. Erza se quedaría viendo la katana, era muy hermosa, y a decir verdad le gustó mucho. Pero luego, Erza le pregunta. ¿Y qué pasó con ella y los demás? Más tarde, Surya y Erza estaban en la sala de estar, donde Surya sacaría una foto, la cual él mismo la había creado siglos atrás, donde se la daría a Erza, la maga cogería la foto, y ahí vería a Sofía de pie a cabeza. Era una de las guerreras más temidas, le comenta Surya, y Erza se quedaría viendo la foto, viendo la gran semejanza entre ellas, y Surya continuaría explicando su pasado. Sofía y yo crecimos juntos. Nunca nos separamos, y siempre entrenábamos juntos cada vez que podíamos. Eventualmente, acabamos revelando nuestros sentimientos el uno al otro, y terminamos casándonos. Ese fue el día más feliz de mi vida, y creí que mi vida cambiaría drásticamente, estaba en lo cierto, pero no como yo lo imaginaba. Erza al oír eso le pregunta. ¿A qué te refieres? Por lo que Surya le responde. Pasaron 3 meses desde que nos casamos, y Sofía reveló que estaba embarazada. Y yo por supuesto estaba feliz, siempre soñé con ser padre. Pero parece que la desgracia me perseguía a todos lados. Erza cuando oyó lo último no pudo evitar preguntarle. ¿A qué te refieres? Surya estaba de espaldas, y le responde. Cuando Sofía estaba embarazada, empezó a sufrir de una enfermedad. Una enfermedad que sufren los demonios supremos, pero era poco común que los demonios supremos la obtengan, solo el 3% de los demonios supremos la sufrían. Pero Sofía desafortunadamente se enfermó, y no existía ninguna cura contra esa enfermedad. Aún recuerdo ese día, cuando ella estaba en la cama, y yo y los demás presenciamos en cómo se despedía de nosotros. La tenía cogida de la mano, diciéndole que todo saldrá bien, pero no fue así, y la perdí para siempre. Cuando Erza oyó ese trágico final de Sofía, se tapó la boca, mientras que se contenía sus lágrimas, y Surya continuaría. Murió un día después de dar luz. Dio luz a una niña. Mi hija. Mi pequeña Jennifer. Desde ese día, empecé a cuidar a Jennifer y a hacerla feliz tanto como podía. La amaba mucho Erza, ella lo era todo para mí. Fueron 10 años de pura felicidad. Pero la vida te demuestra que no todo es justo. Jennifer contrajo la misma enfermedad que su madre. Desde aquel día, viajé por todo el mundo, intentando buscar una cura, no la quería perder como perdí a Sofía. Viajé por todos los rincones del mundo, cada lugar, cada sitio, pero nada. Y desafortunadamente llegó el día en el que tenía que despedirme de ella. La tenía en mis brazos, le decía que todo irá bien, le prometí que volveremos a dar caminatas por el bosque como siempre, que volveríamos a perseguir animales. Pero ella cerró sus ojos. Y no volvió a abrirlos. Y la perdí. Cuando Surya contó eso, Erza pondría su otra mano en su corazón, sentía un dolor que jamás sintió por alguien, el cual continuaría. Pasó un año desde que la perdí, y creí que todo volvería a estar bien, pero qué tan equivocado estaba. Estaba caminando por el bosque. Y de lejos vi una ciudad ardiendo en llamas. Decidí ir ahí para ayudar, después de todo, la gente de ese lugar ya conocía a los alfas, en esos tiempos la interacción entre los humanos y seres sobrenaturales era normal. Cuando llegué ahí, vi que todo era un caos. Pero luego vi en cómo viejos enemigos volvían. Viejos enemigos a los que maté tiempo atrás, habían regresado, no sé cómo pero regresaron. Intenté llamar a mis amigos, pero nadie me respondía, así que tuve que apañármelas yo solo. Eran muchos, pero empecé a matarlos sin parar, hasta que lo logré. Pero cuando terminó, me quedé horrorizado. Porque una vez que abrí los ojos, vi que todo a mi alrededor, se encontraban los cadáveres de los aldeanos de aquel pueblo. Todo ese tiempo creí que estaba enfrentándome a mis viejos enemigos, pero me enteré que eran los aldeanos de ese pueblo, los cuales había masacrado sin piedad. Todo fue una alucinación. No entendía nada. Pero sí.
Logré ver a una gran serpiente en la oscuridad. Ese día cuando tú y Natsu os estabais enfrentando a Daudi, recuerda que fui enviado lejos de ahí, y me enfrenté a Echidna. La misma serpiente que vi esa noche. Ella tenía la habilidad de crear alucinaciones, y fue ella quien me hizo alucinar con mis enemigos, fue ella la responsable, y hasta el día de hoy no entiendo por qué lo hizo, pero seguramente fue para que los demás me vieran como un asesino. Fue ella quien te hizo alucinar con ese falso Yelal. Cuando Erza oyó eso, sus dudas cada vez desaparecían más, y ya supo de quién era ese falso Yelal, y Surya continuaría. Luego de ese acto imperdonable, el resto de los aldeanos que seguían vivos me empezaron a llamar monstruo. Me veían como un asesino, yo intenté explicarles, pero era en vano, así que decidí volver con mis compañeros. Pero cuando llegué, me encontré con una escena horrorosa. Mis compañeros estaban muertos. Todos, cada uno de ellos. Mi maestro Vlad aún seguía vivo, y lo auxilié. Me intentó explicar la situación, pero no pudo hablar por sus heridas, y solo me dijo un nombre. Adira. No entendí su mensaje. Pero cuando enfrenté a Adira, él me reveló todo. Fue él quien los mató. Fue él quien mató a mi padre. A mi madre. Cuando Erza escuchó esa revelación, estaba impactada, no sabía qué decir, y Surya continuaría. Adira fue el responsable de todo. Finalmente sé quién es el asesino de mis padres y hermanos. Y ese mismo día, les di una pirra funeraria a todos. Guardé sus cenizas en frascos, cogí sus armas y anillos y los traje a este lugar, y aquí los tengo desde hace 9 siglos. Lo perdí todo. Mi esposa. Mi hija. Mis hermanos y hermanas. Mi maestro, y mi reputación como un alza. Y actualmente sigo así. Ya quedé en el olvido de todos. A veces pienso que solamente nací para sufrir. He perdido tanto a lo largo de mi vida, que pensé suicidarme varias veces, pero nunca tuve el valor suficiente para hacerlo. Si hasta ahora no me he suicidado, no es porque tengo miedo de morir, sino que no quiero morir como un cobarde, quiero que mi muerte deje un legado, un mensaje positivo para el mundo. Y aquí estoy, harto de la vida. Surya terminaría de explicar todo su pasado a Erza, y cuando dio la vuelta, vio a Erza derramar lágrimas sin parar. Erza estaba destrozada, ella siempre creyó que su pasado fue un infierno, pero ahora se enteró de que el pasado de Surya es una auténtica pesadilla, una tortura, una tragedia, una desgracia, y no sabía qué más describir. Erza, ¿estás bien? Surya le iba a preguntar, pero sería interrumpido por Erza, la cual correría hacia Surya y lo abrazaría. ¿Erza? Preguntaría Surya. Lo siento. Lo siento por hacerte recordar todo eso, lo siento por insultarte y provocar más dolor en tu corazón. Le diría a Erza. Surya estaba sorprendido por las palabras de Erza, y le dice. Ya Erza, cálmate. No puedo. ¿Cuánto has sufrido? Mi pasado fue una tragedia, pero ahora me entero que no se compara nada a la tuya. Has perdido a tu esposa, tu hija, tus padres, tus hermanos, tu maestro, lo has perdido todo. Lo siento Surya, lo siento mucho, diría Erza mientras que no paraba de sollozar, derramar lágrimas, llorar en voz alta, y pondría su rostro en el pecho de Surya. Surya, el cual ya sabía sobre el pasado de Erza gracias a Wendy, sabía que Erza tampoco tuvo una infancia feliz, y ambos tenían eso mucho en común, por lo que él también la abrazaría para acompañarla en ese dolor y calmarla, sabía que ella también sufrió mucho, y no quería dejarla así en estos momentos.